El título de este mensaje es Un lugar horrible llamado infierno. Un lugar horrible llamado infierno. Escuche esto, la Biblia es nuestra única fuente de información sobre aquel lugar que se llama infierno. El único lugar donde podemos aprender sobre el infierno es en la Biblia. Tanta gente que a veces le compartimos el evangelio y dice, ¿y quién ha ido allá? ¿Y cómo saben que existe el infierno? Miren, no hay evidencias que yo lo puedo presentar en cuanto a una imagen, una foto, un video. Yo solamente le puedo presentar lo que dice la Biblia. Porque la ciencia no sabe nada más allá de la muerte. La experiencia humana no llega más allá de la tumba. Si los que están en la tierra van a saber alguna cosa en cuanto a la muerte y el infierno, tiene que aprenderlo de Dios. El cielo y el infierno son asuntos sobre los que la palabra de Dios es la única autoridad. Así que vamos a mostrarle con la Biblia lo que dice acerca del infierno. Mire, nosotros no dependemos de la autoridad de una iglesia que nos explique acerca del infierno. No creemos en la mitología o las fábulas, que el infierno de Dante o que hubo ciertas religiones que nos hablan de un lugar llamado el infierno. No. Tampoco creemos una excursión del centro de la tierra. Eso es muy famoso. Dicen que en Rusia unos hombres cavaron un hoyo muy profundo y metieron un micrófono y escucharon gritos. Miren, nosotros no dependemos de eso. Es más, yo ni creo que eso es verdad. No vamos a creer lo que dice un profeta. Yo leí de un profeta que él dice que él murió, fue al infierno y venció al diablo, y que el diablo ya no existe. No creemos tampoco de un niño que tuvo un sueño y que escriban un libro y que pongan un libro ahí que diga el cielo es de veras porque un niño soñó. Tampoco. No vamos a creer un libro ni una película. Tenemos que creer solamente lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es importante aprender o entender sobre la realidad del infierno? Ahora, mire, tanto para los santos, los creyentes, como para los pecadores, la cuestión del infierno adquiere una importancia alarmante. Los pecadores deben aprender sobre el infierno y cómo escapar del infierno, que es a través de Jesús. Hay personas, tristemente, que pueden asistir a una de nuestras iglesias y se van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no creen en el Señor. Pueden estar sentados en una iglesia, que sea un bíblica y bautista, y tienen que aprender y tienen que escuchar que existe un juicio real y verdadero. Nosotros como padres tenemos que asegurarnos que nuestros hijos comprendan la verdad. Será muy triste que haya padres que fueron creyentes y asistieron a una buena iglesia y sus hijos se van al infierno. Para nosotros, los que somos salvos, debemos aprender sobre el infierno para que nos motive a rescatar a otros del infierno. Mire Judas, versículo 23, dice así la Biblia de esta manera. A otros, ¿qué dice ahí? Salvad, arrebatándolos, ¿de dónde dice ahí? Del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. El infierno es de veras y es real. Y es nuestro trabajo como creyentes que tenemos del evangelio, arrebatar a la gente del infierno. Y esta enseñanza del infierno no es algo popular. La mayoría de las iglesias no enseñan sobre el infierno. La mayoría de las iglesias no toman el tema, piensan que es algo espantoso, piensan que es un tema pues, que no debe tratarse tan abiertamente porque la gente se va a ofender o se va a molestar. Hay gente que al reconocer que el infierno es real, van a tener conciencia, tristeza, porque dicen, ¿dónde está mi ser querido? Y bueno, no es mi propósito ni objetivo hacernos sentir mal, pero es una realidad que tenemos que enfrentar, que nos debe impulsar para poder alcanzar a otros para el Señor Jesús. ¿Qué? ¿Creemos lo que dice la Biblia? ¿Es el infierno real para usted? ¿Qué está haciendo usted para que la gente no vaya al infierno? Vamos a responder en este día 6 preguntas sobre el infierno. La primera pregunta es, ¿qué es el infierno? ¿Qué es el infierno? En primer lugar, escriba también ahí enseguida, es un lugar real. El infierno es un lugar real. Hay algunas personas que simplemente dicen el infierno es el lugar en donde Dios no está. Otros dicen, si estás mal en la tierra, tú estás en el infierno. Yo tuve un tío que esa era su defensa en cuanto a la eternidad. Se le habló del Señor muchas veces. Y él dijo, para el que tiene dinero, aquí está en el cielo. Para el que está pobre, aquí está en el infierno. Usted ha escuchado esa expresión, ¿verdad? Mi vida es un infierno contigo. ¿Qué estamos diciendo? Pues que es un lugar de tormento y sufrimiento. Pero escuche, el infierno no es así.
El infierno es un lugar real. El infierno es un lugar con un sitio definido. En Marcos 9:43 dice la Biblia de esta manera: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco. ¿Y la vida dónde es? En el cielo. Que teniendo dos manos, ir ¿a dónde? Al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Ahora quiero que vea lo que dijo el hombre rico en Lucas 16:28. Dice la Biblia: porque tengo 5 hermanos para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este. ¿Qué dice ahí? Ya aparece la palabra lugar. Para que no vengan a este lugar de tormento. Esa palabra lugar significa porción de espacio que puede ocupar o ocupa una persona. Yo digo es un lugar porque es donde una persona puede estar ocupando. ¿Sí me estoy explicando? Entonces el infierno no es simplemente algo en la mente, no es un sentimiento de tristeza o depresión o que alguien me está haciendo sentir mal. El infierno es un lugar real, un lugar donde la gente va a ser echada. En Mateo 13:46 al 50 dice la palabra de Dios de esta manera: así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, mire, y los echarán, ¿dónde? En el horno de fuego. ¿No lo tienen ustedes? Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Letra B escribe ahí: es un lugar preparado, es un lugar preparado. Quiero decirle que Dios preparó este lugar. Dios hizo este lugar. En Mateo 25:41 dice la Biblia: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, mire, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue preparado para el hombre, ya que Dios todavía está no queriendo que ninguno perezca. De hecho, Dios nunca envía a nadie al infierno. Lo que sucede es que una persona rechaza a Jesucristo, entonces queda excluido, queda destituido de la gloria de Dios. Y la verdad es que el Señor le presenta o le da a todos conocimiento, esa luz, dice la Biblia, que alumbra a todo hombre. La gracia de Dios se manifiesta a todos los hombres. Podemos entrar a explicar que aquellos en las aldeas y que aquellos en los lugares remotos donde no hay nada. Mire, Dios se manifiesta a todos. La creación testifica de un Dios verdadero. Dice la Biblia: la conciencia testifica de un Dios verdadero. Y cuando una persona responde a esa luz que Dios le ha dado, en la Biblia vemos que Dios siempre enviaba a un predicador. Un hombre que estaba en la salida, en un camino vacío, sin nadie, llamado, era un etíope, eunuco. Él buscaba a Dios y Dios le envió a un hombre llamado Felipe. La Biblia dice que había un hombre que estaba orando de Macedonia y Dios envió a Pablo hacia aquel lugar. O sea, la gente dice: ¿y qué de ellos? Bueno, es que ellos tienen luz, ellos tienen conciencia, pero no responden a lo que Dios les ha dado. Y es por eso entonces que Dios no envía a nadie que les predique. Yo me fascino de un misionero que es amigo mío, que está allá en Ecuador. Él estableció una iglesia en una ciudad que se llama Riobamba, un lugar muy alto, pero están construyendo lo que es una pista y tienen avionetas y están volando a la jungla y duran horas para llegar, y después que aterrizan todavía unas 8 horas más para ir y a buscar a la gente. ¿Sabe por qué? La gente responde cuando él llega porque ellos tenían luz, ellos tenían conciencia y están respondiendo a esa luz, y Dios mandó a este mexicano a ir a ese lugar. Y me dice que le acompañe, y dije: ¿estás loco? Aquí dice: hay serpientes, hay culebras y hay moscos que se entierran dentro de ti y ponen sus huevos adentro de ti. ¿Cómo voy a querer ir después de eso? Una vez que se estaba ahogando y un muchacho que él había ganado para el Señor lo rescató de esos ríos turbulentos. ¿Pero por qué va ese hombre? ¿Qué le motiva? Dios puso ese corazón ardiente y la gente responde. ¿Por qué? Porque ellos tenían conciencia. Entonces vamos a hacer un lado esa excusa de ¿qué de aquellos que no han escuchado? Mira, aquí nosotros hablamos con tanta gente y tantas iglesias y no quieren. Entonces de pretexto. Es un pretexto, ¿verdad?, inválido para hablar de la existencia de un cielo y un infierno. Es un lugar preparado. No fue preparado para el hombre, pero ahí es donde el hombre va cuando rechaza a Cristo. Detrás se escriba conmigo ahí: por un lugar de juicio. Un lugar de juicio. En Mateo 23:33, la Biblia dice de esta manera: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis? Note la condenación del infierno. Esa palabra condenación significa declarado culpable por juicio.
Es un castigo. Castigo es la pena que se impone al que ha cometido delito o falta, como dice Mateo 26:46. E irán estos, ¿a dónde? Al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Entonces note que es un lugar de juicio, es un lugar real. Un lugar real, un lugar preparado, un lugar de juicio. Esa es la primera pregunta que contestamos. ¿Qué es el infierno? La segunda pregunta que vamos a hacer es ¿cómo es el infierno? Aunque ya leímos varios pasajes que nos indican algo de cómo es, bueno, en este punto vamos a enfatizar un poco más. Es un lugar de ardor, escribo ahí, es un lugar de ardor. Tengo ahí fuego en la pantalla, pero debe decir ardor. La palabra ardor significa sensación de calor muy intensa, donde la gente se quema. Y la gente podrá decir, ¿cómo podrá ser que Dios permita que la gente se quema? Es que usted y yo no comprendemos la santidad de Dios. Dios mismo es un fuego consumidor, dice la Biblia. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Nuestro Dios tan santo no es injusto. Mucha gente piensa que el precio, la paga es injusta. No, Señor, lo que yo no comprendo es cómo Él pudo perdonarme a mí. Eso es lo que no es justo. La verdad, si Dios fuera justo, todos iríamos al infierno y todos deberíamos pagar por toda la eternidad. Pero Dios es rico en su misericordia, es amoroso para salvarnos de ese lugar. Pero la realidad es que es un lugar de ardor. Ahí le menciona estas tres cosas: un lugar de llama, un lugar de fuego y un lugar de azufre. En Lucas 16:24 menciona la llama. Es un lugar donde estaba atormentado en llama. Pero en Mateo 5:22 habla de fuego. Mateo 5:22 dice de esta manera: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Tengo que explicarle lo que es el fuego? Usted sabe lo que es el fuego, ¿verdad? Es combustible de una materia que produce desprendidamente de luz y calor y quema. Hasta los términos técnicos le puedo dar, pero usted sabe lo que es el fuego. Lo que quizás muchos no entendemos es lo que es el azufre. En Apocalipsis 20:10 dice la Biblia: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán, dice ahí, atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El azufre, a lo que nosotros vemos aquí en la tierra, es un mineral amarillo brillante. Se encuentra cerca de los volcanes que son activos. Está tan caliente que hace con la piedra la derrite. Y eso es exactamente lo que el azufre hace, va a ser algo que va a arder. La Biblia lo menciona claramente. Entonces la pregunta es para aquellos que dicen, ¿cómo será el infierno? No, es un lugar de fuego, un lugar de ardor, un lugar de llama, un lugar de azufre. Vaya conmigo a Apocalipsis 21:8, quiero que vea conmigo este pasaje. Este pasaje es un pasaje que siempre compartimos con la gente que está perdida, y esto es para dejarles saber la realidad. Ahí le dice que está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de esto, el juicio. Hay un juicio. La Biblia dice que el rico, el mismo instante que él murió, él alzó sus ojos en el infierno, él se despertó en el infierno. Dice ahí en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, póngase ahí cuál de estos pecados está cometido, alguna vez se ha cobardado, tenido temor, ha sido incrédulo. Los abominables, ya quizás no tanto, los homicidas, yo nunca he sido homicida, los fornicarios, no sé, los hechiceros, yo nunca he estado en brujería, los idólatras, y todos los, ahí estamos todos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y sufre. Note que es la muerte segunda. Mire, le digo con todo amor, si usted es una persona que no cree lo que dice la Biblia, no cree el Señor, usted va a ser lanzado al lago de fuego. Usted va a estar sufriendo por toda la eternidad. Se lo digo con todo el amor de mi corazón, porque la única manera de poder salvarse es creer lo que dice la palabra de Dios. Pero no te dicen, pero ¿cómo puede que Dios mande a gente buena al infierno? No hay gente buena en este mundo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Como está escrito, no hay justo ni aún. No hay una persona que pueda presentar su justicia delante de Dios y ser acepto por su mérito. Por lo tanto, cualquier persona que se incluya en este grupo de personas cobardes, porque la mayoría de nosotros hemos tenido temor,
Incluye también todos los mentirosos. Es un lugar de dolor, escriba letra B. Es un lugar de dolor. En Lucas 16:23, una vez más, y estoy refiriéndome a Lucas, no los he llevado allá. ¿Por qué no vaya conmigo a Lucas 16? Mantenga su Biblia ahí. Pero este es un relato. La gente dice que es una parábola y hay otros que dicen que es un invento de los hombres. Jesucristo dijo o contó este relato como algo veraz. Hay otros que tuercen diciendo, la Biblia la tuercen diciendo, ustedes enseñan sobre un lugar llamado el infierno. Otros quieren degradar al infierno y decir que es simplemente la tumba. Pero Jesucristo lo habla como algo verdadero. Lucas 16:23 dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. ¿Tormento en qué? Versículo 24, dice ahí al final, porque estoy atormentado, dice, en esta llama. La palabra tormento es acción y resultado de atormentar o atormentarse. Significa causar dolor o padecimiento físico o mental. Entonces, en el infierno, escuche, hay dolor en conciencia. Este hombre que estaba en el infierno podía ver, podía oír, podía sentir y tener sed. Él poseía todos los sentidos, la vista, la audición, la habla, la sed y el dolor. Y era un dolor físico. En el versículo 25 también dice que era un dolor mental, porque le dice a Abraham, hijo, ¿qué le dice? Acuérdate. Ahora este hombre puede recordar. Recuerda cuando vivías, tenía memorias de la vida en la tierra. Cada uno de los pecadores se le da la oportunidad para poder escuchar el mensaje. Escuche, se va a acordar. Me da tristeza, le comparto a los hermanos que cuando usted vaya a predicar el evangelio y la gente empiece a decir cosas contrarias y no creer, rechazar hasta ofendernos, deberíamos tener compasión por ellos, porque un día se van a acordar de ese día. Van a estar atormentados y le va a decir, o una voz, una memoria va a llegar, acuérdate que una persona vino y te presentó el evangelio. Acuérdate que una vez te sentaste en una iglesia y el pastor habló del evangelio. Es un dolor mental, pero es un dolor espiritual también, porque ve el versículo 28, él dijo esto, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Este hombre le interesaba a su familia. A mí me fascina, ¿verdad? Me impresiona cómo hay cristianos que no le importa que sus seres queridos sean salvos. Este hombre estando en el infierno, ya realizando la verdad, él está preocupado ahora, entonces tiene un dolor espiritual. Mis hermanos van a venir a este lugar. Mis hermanos se van a morir y van a venir aquí. Si usted tiene familiar, yo espero que usted esté orando constantemente por ellos. Que usted le implore a Dios que les salve, que les ilumine, que pueda ellos alumbrar, que quite esa ceguera del diablo, que derribe cualquier fortaleza de incredulidad. Recuerde, la Biblia habla de fortalezas, hablando de pensamientos. Gente tiene esos pensamientos, Dios los compara a fortalezas. Como una pared tan grande que no puede ser derribada. Como Jericó, por ejemplo, que estaba sobre un monte, unas paredes tan anchas que la gente vivía dentro de esas paredes. Era impenetrable esa pared. Solamente alguien la pudo tumbar y era Dios la tumbó. Entonces hay pensamientos que son como unas fortalezas que son difíciles de penetrar. Y usted dice, ¿por qué no es salvo? Ya le hablé del Señor. Es que tiene fortalezas. Pero es que yo le presenté y no se emociona, usted se sorprende, usted cuando escuchó se emocionó, se añadió y usted dice vamos a darle adelante y usted piensa que su familiar, su hermano va a reaccionar igual. No, porque esa persona tiene fortalezas. Entonces tiene que pedirle a Dios que derribe todas esas fortalezas y esos pensamientos para que pueda alumbrar la luz del evangelio en ellos. Pero se le tiene que predicar una y otra vez. El hombre del infierno repentinamente empezó a preocuparse por sus hermanos perdidos. Él quería convertirse en evangelista y decía, si pudiera yo salir o con una persona que salga de este lugar, la gente va a creer. A veces la gente me dice así, ¿quién ha ido al infierno? Y yo les digo, yo fui al infierno y me escapé. Y me dicen, no. Le digo, ¿ves? Si alguien saldría del infierno, tú no le creerías. Entonces quita cualquiera de esas excusas. Hay otras excusas que la gente pone. Pero la realidad es esa, que yo le digo, si alguien saliera del infierno, ¿le creyeras? ¿Cuál es la respuesta? No, nadie le va a creer. ¿Cómo vamos a creer eso?
La Biblia claramente dice que la solución no es que alguien salga del infierno. La solución es que alguien les lleve la palabra de Dios. Y si creen, bueno, van a ser librados de ese lugar. Pero recuerde, también es un lugar, un dolor eterno. En el versículo 26 dice al final, bueno, el versículo, veamos el 16, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. O sea que cuando entra ahí, no hay salida. Vamos a hablar un poco más de ello enseguida. La primera pregunta que contestamos es ¿qué es el infierno? La segunda pregunta es ¿cómo es el infierno? Y número 3, ¿dónde está el infierno? ¿Dónde está el infierno? Ya vimos que es un lugar real, pero ¿dónde está? Bueno, según la Biblia y según algunos estudios, se encuentra en el centro de la tierra. Letra A dice, es un lugar que está bajo de la tierra. ¿Usted sabe qué tan enorme, qué tan grande está nuestro planeta? Y la Biblia describe el infierno como un lugar de azufre, un lugar de fuego. ¿Y qué hay en el centro de la tierra? ¿Quién ha ido al centro de la tierra? Nadie. ¿Es hueco? Yo digo, ¿cómo saben? Nos pintan a veces ahí unas imágenes y tienen esto y estas capas. ¿Cómo sabrán? Simplemente son estimaciones. Pero nuestro planeta es enorme. Dice la gente, ¿a poco va a caber tanta gente ahí? La semana pasada les dije, toda la población del mundo, 8,000 millones caben ahí en lo que es el Grand Canyon, el cañón enorme que está ahí en Arizona. Entonces, no es de sorpresa que no haya espacio. Eso no es tampoco una excusa o un pretexto. Mira Isaías 14:9. El Seol, ¿dónde está? Abajo. Esta palabra se refiere al infierno. Se espantó de ti, despertó muertos en que tu venida saliesen a recibirte. Dice, está abajo, letra B, es un lugar en el centro de la tierra. Números 16, 32 al 33, se abrió la tierra su boca y los tragó ellos a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Esa palabra descender significa bajar, pasar de un lugar alto a otro lugar más bajo, y según Pedro 2:4 lo comprueba, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles, ¿a dónde dice? Al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. La palabra arrojar significa hacer descender algo hacia abajo. Entonces los descendió hacia abajo al infierno. Ahora, ¿podré yo ser dogmático? ¿Podré yo decir que 100% está en el centro de la tierra? Yo lo creo 100%. Pero si esos pasajes no son suficientes, téngalo por seguro que de todos modos el infierno es un lugar real que existe. Número 4, vamos a ver quién irá al infierno. ¿Quién es o quién irá al infierno? Recuerde que es un lugar, letra A, preparado para el diablo y sus ángeles. Es un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. En otras palabras, ¿quién va a ir? ¿El diablo? Otro nombre para ángeles del diablo se llaman los demonios. Hay un estudio que ha dado nuestra iglesia hablando del demonio, el mundo invisible. Usted puede ir y buscarlo allí en nuestra página para que pueda aprender un poco más acerca de este mundo invisible. Existen seres espirituales que están entre nosotros, que están a las órdenes del diablo. En Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, ¿preparado para quién? El diablo y sus ángeles. En Apocalipsis 20:10 dice la Biblia de esta manera, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el destino del diablo ya está sellado. Es más, ahí le dice claramente que le queda poco tiempo, y el diablo irá a este lugar y será atormentado día y noche, mire, por los siglos de los siglos, para siempre. Pero también es el lugar para los condenados. Hablando de los pecadores, es un lugar para los condenados. Acabamos de leer Mateo 25:41, si puede verlo ahí bajo la letra A. Lo voy a volver a leer. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí. ¿Cuál es la siguiente palabra? Malditos. Esa palabra maldito es que está condenado por la justicia divina. Una persona bajo maldición. Maldito, una palabra muy fuerte.
En Apocalipsis 21:8, ya lo acabamos de leer, menciona la lista, enumera la lista de las personas que irán a aquel lugar. Pero en Juan 3:17 nos aclara quiénes son estos malditos. Juan 3:17, ¿estamos ahí? Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo. La palabra condenar, recuerde, significa condenar bajo justicia, sino para que el mundo sea salvo por él. Mire, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, note, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí vimos entonces quiénes son los que están bajo condenación? ¿Quién es la persona condenada? El que no cree. Escuche, no es que va a ser condenado, ya está condenado. La ira de Dios está sobre esa persona. Esa persona puede creer y ser librado de la condenación, pero no tiene que esperar a morir. Cuando muere, sella su condenación para siempre. Si usted ya ha creído, bueno, usted ya ha sido librado. Vamos a ver unos pasajes enseguida de esa condenación. Pero note que es el incrédulo. Aquella persona que dice, yo no creo en Dios. Aquella persona que le presentan el Evangelio y dice, yo no creo eso. O aquella persona que establece su propia justicia. No, es por portarme bien, por ir a la iglesia, por hacer esto o aquello. Es una persona que Dios dice que está abajo. ¿Cristo vino para que el mundo sea condenado? No, Él vino para salvar al mundo. Pero si no creemos en Jesús, ahí está la condenación. En Apocalipsis 20:15 nos habla de un libro, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En Hebreos 9:27 nos dice que es un transporte instantáneo y de la manera que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. O sea que no hay paradas entre la muerte y el infierno. La Biblia dice que en cuanto el rico murió, es como que durmió aquí y despertó en el infierno. Así instantáneo. Yo escuché de unos muchachos que iban manejando por la calle, llegaron a una gasolinería y andaban tocando una música muy fuerte. Se llamaba la música en inglés On the Highway to Hell, sobre la pista hacia el infierno. Y el que estaba atendiendo les pregunta, ¿cuánto necesitan? Y ellos gritaron, un muchacho gritó, suficiente para ir al infierno. Y él simplemente lo tomó como una broma y les llenó el tanque. Los muchachos ya se van con toda la música y se suben a la autopista. 2 minutos después viene otro auto y este hombre viene espantado, como que acaba de ver un fantasma, pálido. Se pone ahí al lado y no responde, no habla. Le dice, ¿cómo está, señor? No responde. ¿Cuánto necesita? Y no responde. Finalmente escucha las voces que decía, fuego, mucho fuego, mucho fuego. Y le explicó después que había un auto de muchachos que se estrellaron contra otro camión y se encendió un fuego. Y escuchaba los gritos de los muchachos, escuchaba cómo se estaban quemando en vida. Y aquel hombre que los atendió se acordó que les dijo, ¿suficiente para ir? Y solamente era 2 minutos de su vida que cambió todo. O sea que para muchos, hoy será el último día que van a respirar en la tierra. Hoy va a ser el último día que van a abrazar a sus seres queridos. Y cuando mueran, lamentablemente van a despertarse en el infierno. El infierno es real, mi hermano. Y a veces nosotros nos preocupamos tanto por nuestras vidas, estamos tan ocupados con nuestros planes y nos olvidamos que hay una eternidad. Y eso es una herramienta del diablo, de distraernos de lo que verdaderamente vale la pena e importa. Hagamos conciencia en este día de esta realidad. No hay un lugar medio. La Biblia no menciona que es un lugar donde la gente se purga. Porque la siguiente pregunta que vamos a contestar es, ¿cuánto tiempo durará el infierno? ¿Cuánto tiempo va a durar el infierno? Algunos dicen que lo que es eterno es el fuego, pero la Biblia enseña que la persona que va al infierno tiene una alma y va a tener un cuerpo que va a estar consciente por toda la eternidad. Letra A escriba, es un lugar donde el fuego no puede ser apagado. En Marcos 9:43, si me acompaña en su Biblia, por favor. Aunque sí es verdad, es un fuego que nunca puede ser apagado, vamos a ver enseguida que es un castigo eterno, es una paga eterna
Es un lugar de conciencia eterna. Marcos 9:43 dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que tuviendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar vivo al cojo, a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces hay otro pasaje paralelo en Marcos 9, no vamos a leer ello, pero Marcos 9, 42 al 48. Note que el fuego no puede ser apagado. Especialmente los que siguen la atalaya o los testigos de Jehová, dicen que el infierno viene en sus raíces de Gehenna, un monte de basura. Pero ese monte no está ahí. Ese monte dejó de quemarse. Este es un fuego que nunca puede ser apagado. Dice la Biblia en otro pasaje que el humo va a ascender al cielo por los siglos de los siglos. El gusano de ello. Habla de un gusano en un basurero. Yo no puedo explicar la verdad cuál es este gusano. Hay muchas especulaciones. Pero simplemente está diciendo que el hombre va a tener un cuerpo, va a ser cadáver. Los muertos estarán de pie, dice la Biblia. Y un muerto tiene su sangre, su piel y su carne podrida. Y empieza a tener gusanos. Pero ese es un hombre vivo, una persona viva, con conciencia y con sentido. Letra B, es un lugar de castigo eterno. Recuerde, no es un lugar temporal, donde una persona simplemente va a ir para purgarse de sus pecados, de sus males. No, el infierno es un lugar eterno. En Mateo 25, 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Daniel 12:2, mire, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, o sea, resucitados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. ¿Qué es la siguiente palabra? Perpetua. La palabra confusión significa perturbar, pero la palabra ahí que quiero que usted vea es la palabra perpetuo, significa que dura para siempre. Una confusión que dura para siempre. El infierno de la Biblia no es un lugar, una escuela reformatoria. En Mateo 25, 46 dice, e irán estos, ¿a qué? Note que es un castigo eterno. Esto no consiste en una segunda oportunidad. Existe una gran cima, dice la Biblia, donde la persona va entonces y nunca sale. El infierno es eterno, tan eterno como nuestra salvación. Quiero que usted lea conmigo esta cita, la voy a poner en la pantalla. Alguien escribió lo siguiente: el coro del diablo tendrá tan solamente una canción, una palabra, un tono, una nota, una clave para siempre. El infierno es para siempre. La Biblia dice que habrá una resurrección, la segunda resurrección, donde los muertos van a ser resucitados. Pero yo pienso que va a ser todo instantáneo. El Señor resucita al pecador, lo presenta delante del gran trono blanco, que es donde Dios va a juzgarlo. Y va a buscar el libro, no está su nombre en el libro de la vida. Va a sacar otro libro, va a ver todas sus obras malas y va a ser echado al lago de fuego. Es posible entonces que tendrá una pausa sin fuego, sin llama, mientras es juzgado ante nuestro Dios Todopoderoso. Y la Biblia también habla de categorías de fuego e infierno, a las partes más bajas, dice. Satanás y la bestia los van a poner a las partes más bajas del horno. Porque a veces la gente piensa que el pago va a ser igual. No, el pago para un falso profeta va a ser más fuerte. El pago para aquellos religiosos que despojaron y robaron a tanta gente, engañaron, mataron, va a ser más fuerte. Aquellos hombres que cometieron grandes homicidios, que destrozaron naciones enteras, el pago va a ser más fuerte, según la Biblia. En Apocalipsis 14:11 nos dice que es tormento sin reposo, recuerde, es eterno. ¿Cuánto va a durar el infierno? Para siempre. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen, ¿qué dice ahí? No tienen reposo, no va a haber descanso de día y de noche. Los que adoraron a la bestia de su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre.
La gente que rechaza al Señor va a acompañar entonces al diablo, van a ser atormentados día y noche sin reposo, sin descanso, para siempre. 5 preguntas que contestamos del infierno. ¿Qué es el infierno? ¿Cómo es el infierno? ¿Dónde está el infierno? ¿Quién irá al infierno? ¿Cuánto tiempo dura el infierno? Pero la última pregunta es una pregunta diferente. ¿Cómo puede una persona salvarse entonces del infierno? ¿Qué significa ser salvo? Meramente, en la Biblia, leemos la Biblia, vemos mucho la palabra salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podáis ser salvo. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será. Entonces, siempre que vemos la palabra Dios salvo en ese contexto, se refiere a ser librado del infierno, librado de la condenación, librado de la perdición, librado de la ira de Dios. Letra A, escriba ahí, Cristo es la fuente de nuestra salvación. Si usted quiere salvarse del infierno, cualquier persona debe llegar a la fuente de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Recuerde, el infierno es para aquellos que mueren en condenación por transgredir la ley de Dios y sus mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva al infierno? ¿Cómo? ¿De nuestros qué? Nuestro pecado. En Mateo 1:21, mire, Jesús es la manera de salvarnos. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, ¿y a qué? Y a salvar lo que se había perdido. Mire, la salvación está solo en Jesucristo. No está en una iglesia. Nuestra iglesia a nadie salva. No está en una denominación, no está en sacramentos o en ceremonia o ritos, no está en las obras y no está en una reformación. La salvación está en Jesús. Uno solamente tiene que ver a Cristo, venir a Cristo, creer a Cristo para recibir entonces la salvación. No está en Jesús y algo más. O sea, Jesús y portarse bien, Jesús y la iglesia, Jesús y el bautismo. Somos una iglesia bautista. El bautismo es muy importante para nosotros, pero no es un método de salvación. No hay método de salvación, hay una persona que salva. Jesús es el único que salva a una persona. No hay salvadores, no hay a quien le podemos pedir ni rogar, no hay otra persona que sea un mediador. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo, hombre. No hay otro nombre. Hechos 4:2 dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser. No hay otra persona que le puede salvar, mi querido hermano. No hay nadie que pueda salvar al incrédulo. Jesús es el único camino, según Juan 14:6. Él es la única puerta, según Juan 10:9. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Él es la vida eterna, dice 1 de Juan 5. Entonces, la fuente de salvación para salvarnos del infierno está en Jesús. Pero letra B, debe creer en Cristo para ser salvo. O sea, Jesús vino a pagar el rescate por todos. Y la Biblia nos enseña en Pedro que hay quienes van a negar al que lo rescató. ¿Por qué? Porque Él vino a dar el rescate por todos, pero no todos van a ser justificados y salvados y librados. Tiene que creer. La palabra aquí dice librar de perdición. La palabra perdición significa condenación eterna. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Esa palabra significa no se arruine, no se destruya, no vaya a la perdición, mas tenga vida eterna. Recuerde que dijimos que los malditos son los condenados, y la manera de escapar del infierno es por medio de Jesucristo. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, no vendrá juicio, mas ha pasado de muerte a vida. En Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Cuando una persona está en Cristo, está hablando que estamos en su carne y en su cuerpo. Vivimos, nuestra morada es el Espíritu Santo, pero nuestro cuerpo fue bautizado en el cuerpo de Cristo. Pertenecemos a Él y no hay condenación para los que están en Cristo. En Romanos 5:9 dice la Biblia que nos libra de la ira santa de Dios, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Mire, por Él, por Jesús, seremos salvos ¿de qué? De la ira. Y Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mire, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá
sino que la ira de Dios, esa palabra ira habla del juicio, la ira de Dios está sobre él. Entonces, si usted está escuchando este mensaje y usted no cree de verdad lo que dice la Biblia, si usted tiene sus dudas, que la salvación es tan simple y sencilla de creer en Jesús, usted piensa que hay algo más que debe añadir o simplemente no cree esto, la ira de Dios está sobre usted. Y la verdad es que cuando una persona escucha el Evangelio y lo rechaza, es peor. Uno se empieza a endurecer. Y mensajes como esto es para hacer conciencia de que si usted rechaza al Señor, no le espera más que un juicio eterno. Un castigo por toda la eternidad. Y muchos se mofan y se pueden burlar. Pero yo nunca me atrevería a arriesgar mi vida espiritual o la eternidad. Simplemente porque escuché a un maestro en una universidad enseñarme otra cosa. Lo que yo le digo es que la Biblia es la palabra de Dios y lo que uno debe es leerla, comprenderla, creerla y considerar todos los pasajes que le acabo de explicar. Porque el infierno va a estar lleno de gente religiosa, mucha gente religiosa. Es más, la mayoría yo creo en el infierno será gente religiosa. Ellos pensando hacer el bien, cuando se presenten al Señor le diga, pero en tu nombre hicimos esto, y en tu nombre hicimos aquello. ¿Y qué les va a decir el Señor? Apartados de mí, ¿qué? Malditos. Apartados de mí, malditos. Los que están bajo condenación. Pero gloria a Dios, si usted cree en Jesucristo, ya no hay más condenación. Los que estamos en Cristo ya no estamos bajo el juicio divino de Dios. Estamos ahora bajo la gracia de Dios. ¿Usted está bajo la gracia de Dios? Pues, ¿cuánta gente usted conoce que aún está bajo la ira de Dios? Ha orado por sus papás, por sus hermanos, por sus primos. Pero es que se van a enojar. Es mejor que se enojen por unos momentos, por unos meses, por unos años. Pero alguien les tiene que decir la verdad. A que de pronto pasen la eternidad en el infierno. Padre Santo, damos gracias, Señor, porque tú nos has librado del infierno. Señor, tu palabra nos enseña que es un lugar real. Tu palabra nos enseña, Padre, que es un lugar de tormento. Tu palabra nos enseña, Señor, que es un lugar, Señor, de castigo. Nosotros estamos agradecidos, Señor, porque tu palabra nos dice que en Cristo ya no estamos bajo condenación y nos has librado, nos has salvado. Y ahora en agradecimiento, Señor, te servimos porque no hay nada que nosotros pudiéramos hecho para salvarnos solos de ese lugar, si no fuera por tu misericordia y por tu gracia. Gracias, Señor, por darnos tu justicia y ahora pues nosotros podemos presentarnos delante de Dios justificados. Pero, Padre, hay muchos que no te conocen. Hay mucha gente, Padre, que necesita escuchar el Evangelio. Y hay mucha gente que es sincera, que quizás está buscando una religión, está buscando algo, Señor, para llenar ese vacío espiritual, pero no saben, no conocen la verdad del Evangelio. Te pedimos, Padre, que nos des compasión por los perdidos, nos des un corazón quebrantado por aquella gente que se va al infierno. Te pido, Señor, que salves a nuestros seres queridos, salva, Señor, a cualquier familiar, un hermano que está aquí, un hijo, un primo, un hermano, un padre, a unos amigos, seres queridos, gente, Señor, que va rumbo al infierno. Sálvalos, Padre. Salva a la ciudad de Santa Ana, salva a la ciudad de Orange, de Costa Mesa, de Irvine, la ciudad de Westminster, Garden Grove, Anaheim, nuestras ciudades aquí alrededor, a las personas de California y también, Señor, a nuestra nación y nuestros países en casa, allá en Sudamérica, en México. Te ruego, Dios, que tú nos ayudes a ser estos evangelistas que llevemos el Evangelio. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.